buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos. Bueno, faltan nada más que 6 días para las elecciones, para elegir a nuestro próximo presidente. Ayer fue el segundo debate presidencial. Vamos a estar repasando los momentos más importantes, los cruces más fuertes, todo, por supuesto, de la mano de Tato Yang. Gracias, María. ¿Cómo estás, Tato? Bien. ¿Qué opinas de lo que viste ayer? Que Macri vio este programa del lunes pasado. Así te lo digo. Recordemos que después del primer debate dijimos Macri estuvo medio tibio, no aprovechó su oportunidad. Bueno, ayer, ahora lo vamos a estar analizando y succionando todo en pedacitos. Da la sensación de que Macri salió con otra energía, más punzante, más agresivo. Así que entiendo, creo que es el consenso general, que esta vez salió mejor parado Mauricio Macri en relación a Alberto Fernández, que es su competidor, ¿no? Los otros 4 cada vez más quedan como actores secundarios o terciarios de este debate. Además se hablaron de temas que a Macri le conviene, que se hablen, como el tema corrupción, que ya vamos a estar viendo, fue central en la noche de ayer. Así es. Tenemos a Pablito de León con nosotros. Bienvenido, Pablito, y a Liliana Franco también. Hola, para analizar, como el lunes pasado, la segunda parte del debate esta vez. ¿La opinión la misma? ¿Coinciden con Tato? Sí, totalmente. Creo que Macri se preparó. Yo diría que la semana pasada ganó Alberto por nocaut y esta ganó por puntos Macri. Después lo vamos a analizar un poco más, pero como bien decía Tato, hay 2. Los demás discuten el promedio del descenso. Los otros están por el título. Sí, bueno, quedó más polarizado todo, ¿no? Sí, de hecho van a ver en los cruces que Macri hablaba de Alberto hablaba de Macri. Sí. Los otros estaban ahí medio pintados y de hecho algunos de ellos realmente parecen pintados. Pero ese es otro tema. No sé, Lili, ¿qué pensás? Tuvo mucho que ver las marchas. Las marchas que quizás sea difícil que revierta un resultado, pero sí lo que mostró es internamente les dio energía, les dio como mucha fuerza, y ese es el Macri que vimos ayer, un Macri más seguro de sí mismo, más confiado de que tiene sentido pelearla porque la puede dar vuelta. Esto, y por supuesto la marcha del sábado fue para ellos muy importante, anímicamente estaban como exultantes, y esto se vio luego en el debate. Lo viste un Macri desenvuelto, si querés chicanero, o sea, retrucándole cosas que no habíamos visto en el primer debate. Genuino, ¿no? Me pareció, sí, hubo momentos inclusive donde se lo veía enojado. Enfático, ¿no? Sí, absolutamente. Y Alberto Fernández, que esta vez cuidó el dedito, el famoso dedito del otro día. Le costó, cuidarlo. Pero el tono, era como que se le iba y se notaba que trataba de... Pero el tono del dedito lo tenía. No tenía el dedo, no usaba el dedo como la otra vez, pero el tono estaba, el tono medio soberbio. Vamos a repasar los distintos momentos, y después vamos a hablar también con Carla del rating, de qué pasó con el rating, comparando obviamente con el anterior. Pero otra vez boom televisivo, como antes. Sí. Bueno, muy caliente, si querés arrancamos con el comienzo, que es donde ya se presentan y ya están claras las cartas de que va a haber choque de potencias. A ver, adelante. Este debate tiene que servir para que todos podamos elegir en qué tipo de país queremos vivir. No se elige solo el presidente, se elige en qué sociedad vamos a vivir con nuestras familias. Es importante saber la trayectoria de los candidatos. Yo siempre he sido coherente con las ideas que defiendo. Ustedes saben lo que pienso, lo que hice y lo que voy a hacer. No cambio para acomodarme. Y tengo un compañero de fórmula que siempre da la cara. Sabemos que un presidente no se debe involucrar en la justicia. Sabemos también que no debe firmar decretos que favorezcan a sus hermanos. Sería bueno que hablemos de esas cosas, pero esta semana que pasó le dedicaron mucho tiempo a mi índice. La verdad es que mi índice solo marca errores y señala inconductas. Sería bueno que nos dediquemos a otros índices, el de desocupación, el de pobreza, el de inflación. Bueno, acababa de arrancar. Acababa de arrancar. Recién prendías la tele, empezaba este debate y arrancaban así apuntándose directamente uno contra el otro. Un Macri, como viste, más agresivo, y un Alberto canchero, pero sin el índice. Macri que iba a Cristina en realidad, cuando le dice yo tengo un compañero de fórmula que siempre da la cara, como dicen ustedes, a Cristina la tienen escondida. Y lo del índice te pregunto, Tato, si era tan irrelevante, ¿por qué lo cuidó tanto? Porque evidentemente se dio cuenta que le jugaban contra el índice. Ahí recuerden lo que decía Pablo, detrás de los candidatos que uno ve ahí parados, hay un montón de asesores, gente que opina, que analiza. Evidentemente a Macri le dijeron, tenés que levantar un poco el tono,
y a Alberto le dijeron esconder el dedo. Claro. Le dijeron tenés que ser firme, pero no agresivo. Entonces estaba ahí en el borde. Por eso era muy importante lo que vos decías, Mariana, del rating que tiene Cala, porque el rating no es que al final se desinfló, sino que los cierres, después sí lo vamos a desmenuzar obviamente con Tato, pero digo, el cierre fue muy importante también, porque el rating estuvo bien arriba. ¿Qué fue? La otra vez había llegado a 30 puntos, ¿no? Sí, claro. Esta vez en el acumulado hubo momentos de 32, si no me equivoco. Incluso un poco más alto que la vez anterior. Es muy importante lo que dice Pablo, que no se desinfló en el final, cosa que en el primer debate sí vimos que en el final ya había público que había desistido, que no llegaron hasta el último 32 puntos de rating es un partido de Argentina con Messi. Sí, un cada partido punto oficial. ¿No? Son unas 100.000 personas solamente en Capital y Gran Buenos Aires, hablando de números redondos y no considerando el resto del país, que obviamente es importantísimo, más hablando de una elección nacional, ¿no? Porque uno lo mide en términos de Capital y Gran Buenos Aires, pero es muchísima gente más considerando el interior. Igualmente no vimos propuestas, ¿no? Como vos decías, Mariana, la otra vez. Propuesta, la gente, los candidatos no dan propuestas, los candidatos se decidieron a pelear, a polarizar, pero no hay ninguna propuesta. ¿Cómo? Es la pregunta que todo el tiempo le surgía al espectador, ¿no? ¿Y cómo? Lo que pasa es que ahí de vuelta, Marian, tenemos que ir a la discusión sobre los moderadores. Si hubiera existido periodistas que pudieran preguntar, en algún momento hubieran dicho, sí, todo muy lindo, debate, ¿no? Pero ¿cómo vas a hacer esto? Era un estilo muy acartonado donde los tipos decían lo que querían, nadie les repreguntaba, con lo cual no tenían necesidad de exponer contenido. O la interacción, pero no mentirosa de uso mis 30 segundos para referir a Tato y después vos, si querés me contestás y si no, no me contestás. O si hablaste antes, ya no hablamos. Y después mucho una interacción genuina faltó. Centurión, ¿para qué estaba ahí? Digo, está bien, representa un sector, pero la verdad es que vos querías escuchar a Alberto y a Macri. Se te aparecían, por ahí hablaba Alberto y 4 turnos después hablaba Macri. Bueno, en algunos casos, como en el Despert, le sirvió a Macri, ¿no es cierto? O sea, como que de alguna manera hubo momentos, que ahora los vamos a repasar, en donde jugó un pase para de pelota que, digamos, que pudo aprovechar Macri, ¿no? Si querés nos metemos ya en el primer cruce puntual, sobre un asunto puntual que fue el asunto de la inseguridad. Adelante. Como dice Pablo, no hay propuesta, pero hay chicanas. Vamos. El problema de la inseguridad está directamente vinculada a la desigualdad de una sociedad. Las sociedades más igualitarias son las sociedades que menos crimen tienen. Esto cuesta entenderlo, pero es así. Y la Argentina ha generado una gran desigualdad en estos últimos años. En este tema, como en muchos otros, nosotros somos distintos a ellos. Ellos abandonan a las víctimas del delito. Ellos alientan las barras bravas. Ellos menosprecian la fuerza de seguridad. Ellos descuidan las fronteras y por ahí nos entró la droga. Y ellos transforman la justicia, como decía Esper, en una puerta giratoria donde los delincuentes nunca quedan. Cuando Alberto Fernández fue jefe de gabinete, llegamos a importar 20.000 kilos de efedrina por año. Hoy importamos 20. Presidente Macri, sí, no nos parecemos en nada, gracias a Dios no nos parecemos en nada, presidente Macri. Lo que sí me preocupa, como usted, es el narcotráfico, porque en la Argentina llegó para instalarse y con la forma de crimen organizado. Pero la verdad lo que me preocupa es que por mucho de lo que usted dice, presidente, el consumo de droga y el consumo de marihuana ha aumentado en estos años. Eso quiere decir que el negocio está proliferando. Vamos a tratar los temas con seriedad, con menos marketing y con más seriedad. Muchas gracias. Las estadísticas que tenemos hoy dicen la verdad y están avaladas por la ONU y redujimos 30% los homicidios. Bueno, ahí refiriéndose a la inseguridad. Podemos ir viendo también punto por punto quién salió ganador, ¿no? En cada uno de los temas. Bueno, acá durante el debate no se vio tanto, pero después hoy distintos medios destacan que hay un dato estadístico que usa Alberto Fernández que le juega en contra. Él le atribuye, por ahí Ricardo nos puede ayudar, él le atribuye al gobierno actual 3.200 muertes por año. Y en realidad 3.200 muertes por año es la estadística del año 2015 cuando todavía gobernaba el kirchnerismo y ahora, según las estadísticas oficiales, son 2.800 muertes. Obviamente que hablar de muertes es un espanto y cualquier asesinato está mal y es doloroso, pero en términos estadísticos Alberto aparentemente usó una información que en realidad lo perjudica. Claro, esto durante el debate por ahí no se ve tan claramente. Bueno, no sé, también Ricardo, porque no hay debate, son exposiciones. Bueno, son exposiciones, no dicen, a ver, si hubiera un periodista le diría, ¿y cómo vas a bajar la inseguridad, flaco? Porque estás prometiendo cosas, pero no mostrás una sola herramienta. Cuando habla del aumento del consumo de la marihuana, se está olvidando de un factor cultural. O sea, hay una cuestión que es cierta y que la marihuana tuvo cada vez mayor aceptación
en un montón de sectores que antes se lo veía como algo totalmente ajeno, y hay mucho cultivo personal. Pero la estadística de homicidio es dura, ¿no? Hay dos, me parece, ¿no? Dos ideologías claramente contrapuestas. Hay más consumo de marihuana. Es probable, yo no tengo las cifras, pero la tenencia para consumo personal de marihuana, según la Corte Suprema, no es delito. Claro. Y ese es un punto. Sin embargo, la policía te sigue metiendo preso por tener medio gramo de marihuana. Hay una cuestión ideológica acerca del poder del Estado con relación a los ciudadanos. Y acerca de los homicidios en este país están en un nivel más que aceptable con relación a otros países de Sudamérica, no tanto de Europa, pero sí de Sudamérica, porque hay un promedio de 5.8 homicidios cada 100.000 habitantes desde hace muchos años. Diría que hace cerca de 10 años que se estableció en ese punto, luego de un pico máximo en el año 2002, por razones que todo el mundo conoce. Con lo cual acá hay una manera, uno le dice al otro, vos no defendés a la fuerza de seguridad, y el otro le dice, y en tu gobierno se cometen excesos de la fuerza de seguridad. Me parece que son dos visiones muy importantes, porque desde mi punto de vista la seguridad es una de las políticas principales. Una de las políticas principales en la cual muy poco puede hacer el ciudadano, y es el ciudadano frente al Estado. Ahora, más allá de la seguridad, porque uno más o menos las posiciones de antemano las puede tener claras, es como que uno no se sorprende o no se sorprendió ayer ni de lo que dijo Macri ni de lo que dijo Alberto. Ahora, con respecto al narcotráfico, cuando Alberto Fernández tuvo que decir, dijo, menos marketing, vamos a ir en serio y en profundidad. ¿Y qué significa? ¿En serio como cuándo? Bueno, ¿qué es en serio? ¿Qué es la profundidad? Nada, no bueno, eso es lo que decíamos, el eslogan, eso es marketing. Claro. De hecho, la gran llegada de narcos ocurrió durante el kirchnerismo, Ricardo. Sí, la gran llegada, sí. Hay antecedentes, nos podemos remontar al año 87, pero en realidad... Pero los grandes cárteles, las grandes bandas llegaron al kirchnerismo. Mirá, en el año 87 se decía, en la Argentina se decomisan el 10% de lo que pasa. Imagínense lo que pasa. Después se dijo, no, momentito, acá no pasa. Acá se quedan, ¿por qué? Porque la droga es un medio de pago. Claro. ¿Para qué es un medio de pago? Para que las bandas locales te garanticen el traspaso por el país, que pasen por el país sin mayor problema. ¿Y cómo hacen con eso? Con policías corruptos. Bueno, y todo esto se fue agravando a lo largo de los años hasta llegar a un punto culminante, para mi punto de ver, que fue el desconocimiento absoluto de Sergio Berni sobre este punto. Cuando pasamos a ser un país productor. Antes éramos un país de tránsito y están todas las estadísticas internacionales que dicen que Argentina pasó a ser un país productor durante las primeras 2 décadas del siglo XXI. Volviendo a lo que vos decías, obviamente que la economía es el lado con el que se siente peor Macri, porque es donde fue claramente mal. Con esto de lucha contra el narcotráfico es un punto, si se quiere, a favor del gobierno, donde se siente un poco más cómodo. Pero después, bueno, la opinión de la audiencia es subjetiva, ¿no? Sí, ahí Alberto Fernández lo que dijo es una cosa que habíamos contado en Clarín, que es, él quiere armar un consejo de seguridad para meter a todas las fuerzas adentro y que poner un civil arriba que controle y evite toda esta cosa. Pero en la realidad, inseguridad y pobreza no puede hablar ninguno de las dos gestiones. El kirchnerismo no hizo nada con eso, porque un día era Aslaniano, otro día era Lagarré, y bueno, y el macrismo está a la vista que lo que hizo fue subir la pobreza, y la inseguridad es una discusión menor, porque como decías antes de las muertes, estamos hablando de una pequeña diferencia, pero las cifras son espantosas. Pero la imagen de Patricia Bullrich, no sé, Lili, vos que caminás más gobierno, la imagen de Patricia Bullrich es una imagen positiva para el gobierno, ¿no? Es uno de los pocos funcionarios que siempre mantuvo una imagen establemente positiva, porque la sociedad de alguna manera valora el control, el que haya, por ejemplo, un factor que les daba positivo es la presencia de más fuerzas de seguridad en lugares del conurbano. El rescate de la gendarmería para algunos sectores también es valorado. En realidad, cuando Alberto Fernández empieza a hablar de inseguridad o de la falta de seguridad, él empieza a hablar del problema social. Luego dice, pero esto no significa no penalizar. Pero esa primera parte del discurso para mí fue claramente dirigida al kirchnerismo duro, porque él adjudica los problemas de inseguridad, de narcotráfico, al problema
de inclusión social. No es... Luego se rectifica, o si querés le habla al otro público diciendo, no, pero esto no quiere decir que no haya que controlar y sancionar. Bueno, eso es muy importante lo que señala Lili, porque generalmente estos debates a los candidatos, ¿para qué les sirve? Para intentar que... No, tienen que conseguir votos de otros, porque sus votantes ya están, son los que fueron el sábado a la marcha. En el caso, si tenemos en cuenta las PASO, en el caso de Alberto Fernández es, digamos, conservar el porcentaje que sacó. Está bien, no está bien lo que decís. Alberto tiene que conservar, pero Macri tiene que ganar. Eso es un poco la idea, ¿no? Tato, el tema de inseguridad en este caso, es muy difícil que Macri salga de su manera de pensar y te diga Chocobar estuvo mal. Es muy difícil, ¿me entendés? Porque es ideológico. Porque es ideológico, me parece a mí. Es una manera de ratificar esa línea, ¿eh? Claro. En el debate decidió, voy más duro que nunca, por eso Esper también se le metió más a la derecha que Macri, pero Macri quería ratificar ese perfil. Exactamente. Igual también hay algo que es cierto con el tema de la inseguridad, y es que hasta que uno no ve que están pasando los delitos se olvida. Es como cuando uno no ve una obra hasta que la utiliza. Nosotros ya nos olvidamos que los secuestros extorsivos prácticamente están en niveles mínimos de los últimos 20 años. El decomiso de droga está en niveles récord, incluso a niveles urbanos, hasta los arrebatos de celulares. Yo he sufrido un arrebato de celular 2 veces en los últimos 5 años, pero vas a la estadística, cayó un 20%. Y la verdad es que estás muy lejos de niveles aceptables en comparación con nosotros mismos. Pero en un debate de campaña es muy difícil, porque tenés que recordar a la gente que si no sufriste un hecho de inseguridad es porque estás mejor. Claro. Son temas muy difíciles de abordar también, ¿no? Lo que pasa es que se cruza mucho la ideología. Me parece que tiene que ver con esto. Ayer quedó claro cuando Alberto dijo, bueno, usted defiende a la policía que mata por la espalda, en una referencia elíptica o generalista, pero hablando de Chocobar sin nombrarlo, y Macri, digamos, más específico, dijo, bueno, yo defiendo que un policía tiene que intervenir si hay un ladrón que está tratando de matar a un civil, a un turista. Mirá, la Correpi, ustedes todos lo conocen. Sí. En la década, los finales del gobierno de Alfonsín, dijo que había récord de muertes ilegales a manos de policía. Sí. En el gobierno de Néstor Kirchner dijo que era récord el número de muertos de civiles a manos de policía. En el gobierno de Cristina dijo que era récord, y después en el gobierno de Macri dijo lo mismo, que era récord. Entonces, si dos candidatos piensan de manera diferente y no ven que el origen del problema es el mismo, porque la progresión va en aumento de manera permanente, es muy difícil ponerse de acuerdo a dar un poco más de seguridad. Seguridad y libertades individuales son cosas que van de la mano. A muchos no les interesa la libertad individual porque dicen, yo nunca voy a cometer un delito. Jamás, en la vida. Y hay otros que sí, porque están más desprotegidos socialmente. Es un tema, es una balanza muy complicada la seguridad, que me parece que en este debate el tiempo no daba, los muchachos no estaban muy dispuestos a entrar en tales honduras, etcétera, etcétera. Pero realmente a mí me parece que la situación es siempre espasmódica. Frente a hechos de inseguridad que nos ponen los pelos de punta, entonces reaccionamos. Y después nos olvidamos. Hay un elemento importante que lo decía Lili, que es Macri sí tiene un referente en seguridad, que es Patricia Bullrich. Ojo, que piensa lo mismo que Macri, no es que... En cambio, Alberto Fernández no tiene un referente en seguridad. No es Zaffaroni, no es Nilda Garré, pero tampoco tiene alguien. A mí lo han contado, alguien muy cercano a él, que un día le preguntaron, ¿cuál es tu referente en seguridad? Y él hizo... Sí, ¿viste? No tiene. Todavía no hay ningún nombre sonando en el caso de que él ganara la elección. No hay ningún nombre. Y Kicillof, perdóname, en la provincia tampoco lo tiene. Tampoco tiene Kicillof en la provincia, que es mucho más grave. Importantísimo. Claro que sí. Pero ahí puede llegar a poner a su mano derecha a Carlos Bianco, que es un hombre del grupo de Kicillof, que es uno de los pocos que no es economista, lo puede poner en un control político sobre los especialistas que supuestamente tendría. Ahora, alguna vez la seguridad debiera ser tratada como una política de Estado que exceda los partidos políticos, porque si se quiere atacar el problema de inseguridad, el delito, el narcotráfico, etcétera, o los distintos delitos, yo no soy especialista, yo simplemente digo, tiene que ser una política de Estado y como tal tiene que suceder a los sobre ese punto que señala Lili es muy importante decir que ayer hubo un clima muy hostil entre Macri y Alberto Fernández. Sí. Después lo vamos a estar repasando. Preocupante. Sí. Claramente se llevan mal, claramente no tienen empatía, claramente hay enojo, claramente hay una situación muy delicada teniendo en cuenta lo que viene.
porque si gana Alberto, que es lo que indica la estadística, tienen que hacer una transición, va a ser muy difícil. Y si gana Macri, igual va a estar el kirchnerismo. Con lo cual, como bien dice Lili, ¿cómo se pueden encabezar política de Estado con dos tipos que se odian? Se odian. Lo dijimos la semana pasada acá. Se detestan. Yo creo que la transición va a empezar el 28 de octubre y va a empezar con los ministros. Ellos no se van a hablar. Creo que va a mandar a fumigar el despacho antes de entrar. No quiere saber nada con Macri, porque van a hablar los ministros. Va a decir, Santiago Cafiero habla con Marcos Peña, Felipe Solá habla con Forí. Va a ser así, a cara de perro, lamentablemente para el país. Espero que te equivoques. Mirá lo que te digo. Guardemos el tape, Lucas González, por favor, porque yo deseo que te equivoques simplemente por el país. Porque realmente una imagen importante, fuerte del día 28 para tranquilizar a todo el mundo y el mercado, fundamentalmente sería una imagen del que perdió y el ganador. O sea, porque el país es uno solo, no está dividido en dos pedazos. Sería fundamental, aunque se saluden, después se laven la mano con alcohol, pero que se saquen para la que foto. esa relación no sea buena, ¿no es cierto? Desde el debate, las chicanas y todo, digamos, se ha notado que por lo menos no quieren dar la sensación tampoco de que se saludaron ayer. No, y se maltrataron afuera, se dijeron inmoral. Al final. Habían dicho que no, pero se saludaron. Un saludo muy frío, muy breve, y después hubo un cruce que después vamos a estar repasando, que tiene que ver con la discusión por corrupción, que fue muy pesado, muy pesado incluso en serio, desde lo personal. Pero si querés nos metemos en el tema económico, tema que obviamente nos preocupa a todos, el principal tema de preocupación de los argentinos, que también fue motivo de choque. La Argentina hoy tiene la tasa de desempleo más alta de los últimos 13 años. Es razonable. Tenemos un presidente que piensa que el trabajo es un costo y consecuentemente no le preocupa mucho el trabajo. Ha cerrado el ministerio y ha dejado que el desempleo ocurra porque finalmente siempre pensó que, bueno, los desempleados puedan reconvertirse en emprendedores. Emprendedores son monotributistas que suben una bicicleta y reparten pizzas. El presidente uberizó la economía argentina. Pero también para generar empleo hay que desarrollar el país y para eso hay que conectarlo y hay que hacer muchas obras. Pero ahí nos encontramos con un problema. En la obra pública hay una matriz de corrupción. Se robaban la plata de las obras. Y no lo digo yo, lo dicen los jueces que condenaron a Devido, Jaime y López. Y lo dijo también Labaña, que renunció denunciando esto. El jefe de gabinete Fernández se quedó 3 años más y se fue sin denunciar nada. Ellos son así, no cambian más. Cuando gobiernan creen que son los dueños de la plata de los argentinos. Y usted se pregunta cómo yo, en mis años de jefe de gabinete, no vi la corrupción de la obra pública. Y usted, en el clan Macri, no vio la corrupción en la obra pública, presidente. ¿No vio lo que pasaba en su familia? Después nos contó cuando su padre murió que su padre era el responsable. Presidente, hablemos en serio. A mí no me va a correr. Es de muy mal gusto citar a una persona que ya no está en este mundo y no se puede defender. Pero claro, teniendo que tapar 51 contratos por 2.000 millones de dólares para Baez con una empresa inexistente, o los departamentos de Muñoz, o las valijas de Antonini Wilson, o los bolsos de López, o la efedrina. Como decía Esper, es difícil creer, ¿no?, que usted no vio nada. Los vio Labaña del otro lado de la calle y usted en la oficina al lado dice que hubo un descuido ético de Néstor y Cristina, pero usted no vio nada. La verdad que es imposible de creer. Bueno, para mí es el momento más importante de la noche, sin ninguna duda. Vos lo decías, están hablando para su público. Alberto Fernández, sin duda, cuando le dice lo del clan Macri, le dice, vos sos parte del clan Macri, tu padre era corrupto. Porque ustedes saben, era obviamente el dueño del grupo Macri, que al propio Macri en su momento, tras la muerte del padre, reconoció que era parte del sistema de coimas, que había instalado el kirchnerismo y demás. Lo que está haciendo le está diciendo lo que el kirchnerismo quiere escuchar, que es, mira, nosotros habremos sido chorros, pero estos también son chorros. Esa es la lógica del kirchnerismo para justificar la corrupción. Nosotros fuimos chorros, pero Macri también, o su familia. Bueno, esto es lo que lastima fuertemente a Macri. Ojo que Macri se calentó en serio con esto. Se calentó en serio. Y después fue motivo de un cruce en el pasillo tras la primera pausa o el Este fue pase. el mejor momento de Macri y el peor de Alberto del debate, claramente. Macri se subió lo que tenía que haber subido la semana pasada, que era la corrupción, y Alberto no pudo defenderse, porque es cierto, le dijo, Labaña enfrente, Ministerio de Economía, se dio cuenta de todo y renunció, y usted en el despacho de al lado, como está el jefe de gabinete del presidente, no se dio cuenta de nada, por esta historia de que si vos ves un delito siendo funcionario público, lo tenés que denunciar. Por eso digo, esto fue lo peor de Alberto en el debate y lo mejor de Mauricio Macri. Y eso quedó Macri. expuesto en la respuesta Expert, cuando Expert lo apura primero
básicamente lo que tiene que decir Alberto, lo que le nace decir es, bueno, yo cuando tuve diferencias me fui. Como si alcanzara con irse cuando uno funcionario debe denunciar. Sí, y por otro lado está volviendo compañera, al mismo lugar con la compañera de fórmula a la cual le renunció. Entonces ahí es donde quedó como expuesto en una contradicción. Ahora fue muy divertido cómo zafan los dos del tema empleo, porque teóricamente ese bloque era para hablar del empleo, la desocupación, y salieron por otro lado. Porque Macri obviamente no puede hablar de eso, esa es una de las falencias que él tiene. El desempleo aumentó y mucho, y probablemente ya está en 2 dígitos. Si bien es cierto que durante el kirchnerismo el desempleo no llegó a 10%, también es cierto que el kirchnerismo tapó mucha falta de empleo en los últimos 4 años con empleo público. O sea, por un lado tenés la uberización, como dijo Alberto Fernández, a través de que ha crecido mucho el monotributismo, pero también es cierto que durante el gobierno kirchnerista lo que creció fue la planta de empleados públicos. O sea, ninguno de los dos, sobre todo, insisto, en los últimos 4 años de Cristina Fernández de Kirchner, lograron generar condiciones para el crecimiento. A ver, pregunta, teniendo en cuenta el impacto que nos causa a todos haberlo visto, con Mariana nos mirábamos diciendo, wow, lo que le tiró Alberto Fernández. ¿Esto es algo que se le ocurrió o es algo que lo tenía recontra calculado? ¿Qué dicen? No, estaba todo preparado, ¿no? Todo preparado. Todo preparado. Realmente todo. Como vieron el programa y escucharon lo que se dijo acá el lunes pasado, tomaron nota, sobre todo Durán Barba, que estuvo, se hizo ver. Y el equipo, indudablemente, la mejor fortaleza que tiene Macri. Y además, fíjate que en la marcha la gente reclamaba eso, porque Macri venía dando un discurso tranquilo, digamos, en la marcha del sábado, y la gente empezó a decir justicia. Fue la gente. Entonces ahí retoman básicamente lo que hizo que Macri pueda ganar. A ver, ¿por qué gana en el 2015? La economía estaba mal, pero respecto de ahora estaba mejor. ¿Qué es lo que hizo una parte importante de la sociedad que votase a Macri? Esto se habló muchísimo y se escribió mucho. Un hartazgo, una sensación de impunidad que daba el gobierno anterior. Entonces Macri retoma esa consigna de ser republicano, de querer, de que nosotros no robamos, somos transparentes. Lo dijo en el debate cuando dijo, hoy las licitaciones, ustedes entran por internet, pueden ver lo que se cuando Alberto le tira lo del clan Macri, ¿eso también estaba calculado? Sí, porque lo que tiene estudiado es que hay 99 causas en las cuales va directamente contra Mauricio Macri. Hay 5 muy pesadas en Comodoro Pi, pero que hay 99 causas. Lo que hizo Alberto es decir, vos también, lo que vos decías, ustedes son lo mismo, 99 causas. Mariana, ¿no? Ese es el nivel de la dirigencia argentina. No somos chorros, somos laburantes. También. Vos sos más chorro. Vos también. Pero hubo algo que me llamó la atención de entrada, porque al principio Alberto Fernández le hace un favor al resto de los candidatos al recordar que él es el único abogado. Pero más allá de eso, bueno, fuera de broma, históricamente es un gran cambio. Ahora, más allá de eso, como abogado y especialista en derecho penal, él comete todos los errores propios de alguien que se dedica a dar eso, ¿no? Primero hace una transferencia, no dice Mauricio Macri como parte de, sino dice usted es hijo de. Claro. O sea, no es transferible. Y segundo, alguien que viene del sector del progresista de la sociedad argentina debería saber lo grave que ha sido para la historia argentina decir los hijos son igual de responsables que los padres. Pero más allá de eso, Mauricio Macri podría haber respondido mucho más en caliente si quería diciéndole, mira, los últimos 12 años de negocio de mi viejo fueron con ustedes. Mientras ponderaba la cámpora en contra mío cuando yo ya era jefe de gobierno de la ciudad. Cierto. Y aparte una transferencia directa al problema principal de Cristina, que es el tema con su hija. Cristina hay una obsesión y que tiene que ver con su lugar de ser vicepresidenta, que es ella está obsesionada por la situación personal y de salud de su hija. Entonces, acá estaría repitiendo un esquema que ella misma condena, que ellos mismos condenan, que es el tema de hablar de los hijos. Ahora, igual la pregunta sería, y volviendo a lo que decía Mariana, que a Alberto le alcanza con conservar lo que tiene. La pregunta sería, ¿cuánto daño le hace que le tiren la corrupción, que le tiren por la cabeza? Claro, si ya está descontado, ¿cierto? Para cada uno, en definitiva, este debate. O sea, ¿puede alterar los resultados hasta ahora previstos? Yo creo que no. Yo creo que lo que sirve es para que los ciudadanos argentinos, algún que otro indeciso por ahí se incline por uno u otro. Pero creo que los debates, que esto no es un debate, aclaremos que esto no es un debate, es una exposición. Intercambio de monólogos. Sirven para que los ciudadanos al menos sepamos qué piensan, porque propuestas no escuchamos, ninguna, no venimos escuchando. Pero por lo menos sabemos qué piensan sobre algunos temas, muy acotado. Creo que es bueno que haya debates, pero creo que debemos discutir que acepten preguntas. Yo creo que los
los candidatos a ser presidentes de la nación, que de movida no aceptan preguntas, es una cosa, es un contrasentido. Ellos van a gobernar el país, van a administrar los fondos públicos. ¿Cómo no van a aceptar preguntas? Pero ahí no debió pararse más firme la Cámara Electoral. Yo entiendo porque que... fueron todos acordados. Claro, yo entiendo que era un consenso general. Y bueno, pero... No hay margen en la como Argentina. dice Liliana, si no pueden contestar 5 preguntas, no pueden ser presidentes de la nación. Demostró lo que está la grieta. Este debate demostró una vez más lo que está la grieta. No hay condiciones. Vamos a decir, bueno, ¿quién va? Va Tato Yang. No, es del 13, de Rayo Mitre, de la Corpo. No puede, afuera. Pero ¿Y quién va a ir? No hay margen, no hay margen. Es triste, y vuelvo a decir, algunos de los colegas se esperaban por ganar segundos al aire en decir, en repetir Sí, lo mismo. estiraban la presentación. Estiraban la presentación. Tenía que decir, listo, vamos a hablar de economía, desarrollo. No hay condiciones en esta Argentina agrietada o engrietada para una discusión en la cual haya además de la grieta, que tener en cuenta que los que lo organizan son parte del Poder Judicial. Entonces están acostumbrados a que hable uno, después hable otro, después no, y hable además otro, que no hay preguntas, ¿viste? Bueno, que pero no hubo hay... una pregunta. ¿Cuál? Hubo una pregunta, recién la recordaba Nico Cala, de expert a Alberto Fernández. Ah, sí, muy directo. Quizás las terceras fuerzas, tanto Espert como Gómez Centurión, sí decían más claramente, no sé si lo favorecía, pero sí decían más claramente las propuestas. Y ahí ¿no? opera Totalmente, el tema también de tienen Baglini, menos para perder, ¿no? Claro. Entonces pueden zanatear más Pero fíjate, arriesgados. Marian, lo que pasó cuando le preguntó a Alberto Fernández sobre la corrupción. Algo que después usó Macri a su favor. Adelante. Y tengo una pregunta para Alberto Fernández. Es una pregunta que también le hice a un ex jefe de gabinete acá como usted. A la luz de los procesamientos, a la luz de las denuncias, parecería ser que durante el kirchnerismo, más que un gobierno, hubo una asociación ilícita. ¿Usted no vio nada o fue cómplice de eso? Voy a ser breve, Espert. Cuando tuve diferencias, renuncié y me fui a mi casa. Desde que me fui, nunca un juez me citó para que dé explicaciones. No es la suerte del presidente, que el día que deje el gobierno lo esperan más de 100 causas donde está siendo investigado. Bueno, ahí estaba entonces. Y ahí dice, puedo dar clases de decencia. Sí, Clases clases de de decencia. Es increíble, en serio, Qué que diga eso pretencioso. a esta altura, creer que Alberto Fernández no vio nada. Fue jefe de gabinete No, pero de aparte todo. él dice que vio. Y Sí, por eso sí, se fue. claro. Bueno, pero Pero lo tuviste extraño es porque todo, ¿o vio o no gobierno, vio? todo el gobierno de Néstor, parte del gobierno de Cristina, cuando ya hemos visto en la causa de los cuadernos, circulaban bolsos a lo loco. Pero Es realmente ahí fue algo impactante. contradictorio. Yo creo que en algún punto se vio sorprendido, ¿no? Sí, flaqueó. lo de verse. Flaqueó. No solamente fue contradictorio diciendo que antes Cuando- había ido... o sea, vos no al me acuerdo archivo en el palabras 2008 él exactas. se va después de la votación del no positivo de la Sí. 125. Del se va a la 125. semana. O sea, Él no es se que va se ahí. fue porque... Claro. Él lo que Exacto. venía diciendo es que cuando él veía algo que no le gustaba, lo denunciaba. Se refería a la cuestión de la Kumar, cuestiones mínimas. Y el caso Economía, Escanca, punto. ¿no fue antes? Ahora cambió de discurso. Antes. Sí, por Claro, eso el no, caso obvio. Escanca, Que va ¿cuándo juicio fue? ahora. Ahora, igual 14 hay un años dato después. para mí clave en todo esto, que es otra vez, yo no sé si ustedes han leído Harry Potter. Sí, En por Harry Potter había un supuesto. personaje al que no se lo podía nombrar, Sí. era Voldemort. Como si la gente le tenía miedo a nombrarlo. Acá también. ¿Dónde estaba Cristina? No hablaban de, otra vez como la semana pasada, no se hablaba de Cristina. Cristina estaba en el sur en el cumpleaños de los nietos, del nieto creo. Ajá. Sí, hasta ayer no le había... Alberto dice, me hablé todo el día con ella, pero no me llamó después del ¿Tendrá más debate. protagonismo en esta última semana? No, va a tener 2 actos nada más. Uno de cierre Mar del Plata, en La Plata con Axel el miércoles y uno con Alberto y con Axel en Mar del Plata, nada más. No la vamos a ver en otra cosa. Bueno, hablando de su presencia en el debate, su presencia simbólica, quiero decir, el presidente varias veces intentó esto de decir, bueno, Alberto ya dijo claro, somos lo mismo con Cristina. Está bien, pero Eso lo si dijo varias sacás el veces. tema corrupción, tenés que sacar a Cristina, es candidata a vicepresidenta, no es una figura simbólica. Forma parte de la fórmula. Va a gobernar si gana. Igual, Sí, sobre eso el no final, se lo dijo nadie. Sobre el final, Macri remarcó fuertemente, en base a lo que dice Marina, lo remarcó al final. Ustedes, está claro, gracias Que son por lo aclarar mismo. que son lo mismo. O sea, sin desmarcarla puntualmente, que es verdad. Casi no son lo Pero mismo. recordemos algo. La elección de las PASO mostró que claramente la corrupción no es algo que preocupa por lo menos a un importante porcentaje de la sociedad. O ocupa y hay otra Claramente, prioridad por ahí. no lo sé, pero No ocupa en medio o sea, de no una es que crisis ganó por económica tan poco. fuerte, pero bueno, la verdad es que nos debería preocupar a todos. Nos ¿no? debería preocupar, pero el resultado de las PASO no, fue una cachetada, a mi juicio, en ese sentido. Evidentemente, cuando la economía está tan mal,
es muy difícil rescatar valores. Recordemos una cosa, hace 2 años hubo elección legislativa. Cristina fue candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires. Perdió en la provincia de Buenos Aires contra Esteban Burrich y Gladys González, que no sé cuánta gente lo conoce. Hace 2 años de esto. ¿Qué pasó en el medio? Que el gobierno de Macri fue un desastre administrando la economía. Y en el 2017 fue el único año que la economía crecía. No estábamos boom, pero la economía crecía. Totalmente. Entonces, ¿te importa la corrupción y te importan otras cosas cuando vos tenés el bolsillo o la heladera en condiciones? Bueno, recordemos que, o contemos a la gente por ahí que no lo sabe, que después del asunto del clan Macri había un intervalo que duran bastante, 8 o 9 minutos, donde se encuentran con los asesores y demás, y Macri lo encaró a Alberto. Esto no había pasado. Leoncaré le dijo, che, no me podés tirar lo de la familia. Y Alberto le contestó, inmoral serás vos, ¿de qué me estás acusando? Realmente muy mal clima, muy personal. Un odio, como decía Pablo, un odio profundo que se siente. Y al principio era caótica la versión porque se decía que Macri le había dicho inmoral a Alberto y desde el entorno de Alberto se ocuparon de aclarar que no, que el que le tiró por la cabeza la palabra inmoral fue él. Vos sos un inmoral. Claro, Alberto entonces, le dijo. Sí, Alberto se lo dijo a Macri, pero viste que al principio había trascendido, cambiado por el devenir de los hechos, porque era más lógico lo primero que lo segundo, porque era Macri el ofendido, pero en esos digamos. mismos intervalos lo que trascendió también es que parecía estar más enojado Alberto Fernández que Macri, cuando había sido Macri supuestamente el que le había reprochado. Pero yo creo que tiene que ver lo que dice Lili. Macri claramente venía envalentonado, alegre por lo que había pasado el sábado con esta marcha que realmente fue impresionante, la 9 de julio. Y Alberto estaba incómodo. Alberto es como decía vos, no tiene que sumar votos, tiene que quedarse quietito. Claro. Y hacer la plancha. Se dio cuenta que no estaba bien ayer. Sí, ayer fue claramente otra la postura de todos, ¿no? O sea, ¿Y qué pasa con Labaña en este contexto? ¿Ustedes creen que esto le cambia en algo? ¿De quién? Pobre de Labaña. ¿De quién me estás hablando? Yo creo que Labaña estuvo mejor, sin duda, que el primer debate. Ahora, mejor, ¿qué quiere decir? Fue más preciso, no utilizó tanto o sea, esos baches que hacía. Pero no es el estilo. Claramente para Labaña este formato de hablar no sabe concretar ideas. Creo que lo que estuvo mejor en él fue el final. Creo que el final. Y me quedó claro de que se disputan a Labaña, digamos. Labaña es un trofeo que parece que lo quiere tanto... Menos Macri, pero digamos, se lo disputaban. Era como que un poquito del bronce de Labaña lo querían los dos, ¿no? Igual está claro que no se deja ayudar, ¿eh? No, porque los asesores le dicen cosas, pero él no se deja ayudar. Tuvo un bache fuerte. Y le pasan cosas como... Claro, ayer tuvo como un momento, fueron 2 segundos, lo que pasa es que en la tele un segundo de bache se siente, ¿no? Tomemos nota y después lo hacemos acá. A ver si estás haciendo otra cosa y hay un silencio en la tele, como que mirás la tele. Claro, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Y un poco eso fue lo que le sucedió, yo creo que tratando de ordenar las ideas, ¿no? Obviamente algo parecido pasó. Blanco como le puede pasar a cualquiera. Algo parecido pasó con Alberto cuando no le salía conflicto de intereses. Hagamos un ejercicio, veámoslo, contémoslo y después hagámoslo nosotros, vas a ver que es mucho. Es muchísimo. Sí lo sabré. Incluso el puño cerrado para defender a los nuestros. Esta es una posición que obviamente hay que ponerla en el marco de las leyes claras. Faltó el cric. Cronómetro Cala. ¿Te lo bancás? Sí. A mí me dio 5.50. ¿Te lo bancás? Casi 6 segundos. A mí me dio 5.50, puede ser un poquito menos. No, hacelo. A mí me hace mal. Yo no puedo. A ver, el bache televisivo a mí me genera... Dale. A ver, vos decís una frase y yo pongo ahí. Así es la cosa. No aguanto más. Ahí está. Recién ahora. Los segunditos más que la baña de bache, pero ahí. Muchísimo. En un bloque de 30 a 5 yo te segundos. confieso que yo estaba haciendo algo mientras lo escuchaba el debate. No estaba, miraba con atención un rato, después seguía haciendo lo que estaba haciendo. Y en un momento me levanté la vista porque sentí que pasó algo. O se cortó la televisión. Claro, me obligó a prestar más atención, ¿no? Supongo que, bueno, tiene que ver con el nerviosismo obvio que tendría cualquiera
en esa situación y además bueno, ordenar las ideas. Sí, ¿no? sí, Si una sí. cosa se arrepintió, algún blanco le vino. A ver, Llama la convengamos en atención que un presidente no tiene por qué ser un buen orador. Puede ser yo por mí que sea un burro en el debate y que gobierne bien. Pero la verdad que el bache fue un tremendo bache. Y llamó la atención que fue entre las primeras, si no fue la primera de las intervenciones. La Estuvo primera. ahí. No en la primera exposición, pero Claro. fue en la primera... En el primer Claro, tema. bueno. Exacto. Claro, y la verdad que uno dice, bueno, te estudias esto como en el colegio, ¿viste? Las primeras bolillas las sabés. Quizás llegás al final tecleando, pero las primeras bolillas salen así. No, yo pensé que se sentía mal. En un momento dije, bueno, sí, capaz yo que le agarró también por pensé, la presión. Yo levanté la mirada de lo que estaba haciendo y pensando que iba a haber un desmayado, claro. Pero bueno, nosotros también somos bichos de televisión, los baches nos hacen peor que a los demás. ¿no? Imagínate a los panelistas, Claro, Mariana. no, totalmente. Ni hablar, ni hablar. Vos te pusiste a hablar, claro. Es verdad, tenés Bueno, razón. ¿querés otro cruce? ¿Vamos? Vamos. Sí. Federalismo. Esto arrancó livianito, pero como siempre se terminó poniendo feo. Dale, A escucha. ver. El presidente Macri vino diciendo que iba a poner orden y que iba a mejorar la calidad institucional, pero lo primero que hizo fue proponer 2 jueces a la Corte por decreto. Como no le bastaba, entró por la ventana al Consejo de la Magistratura, usurpó un cargo y con esa mayoría designó jueces a su antojo, persiguió otros jueces, vació una Cámara Federal. Un día, en el mismo gobierno, resolvieron que la corrupción no se llame corrupción y empiece a llamarse conflicto de conflictos éticos, conflictos económicos. La realidad es que la corrupción es un gran problema y que debemos afrontarlo todos. Hay que terminar con los empresarios que corrompen y con los funcionarios que se dejan corromper. Y hay que terminar con los empresarios que llegan al gobierno y de allí hacen negocios para sus empresas. Ahora el kirchnerismo habla de federalismo, después de prepotear a propios y ajenos, látigo, chequera, todos disciplinaditos, gobernadores y diputados. Y todavía no se votó en la ciudad y en la nación y ya le avisaron que le van a sacar los recursos a la ciudad de Buenos Aires. Nos dejaron un Estado sin estadísticas, sin controles y lleno de militantes. También nos dicen que ahora quieren la libertad de prensa, que la van a respetar, pero a la vez se fantasean con una CONADEP para juzgar a los periodistas como si fuesen terroristas de Estado. El presidente está preocupado por cómo le irá la prensa conmigo, pero la verdad es que en toda la campaña me ocupé de que todos los que me reclamaban una entrevista pudieran entrevistarme. Y no les pregunté cómo pensaban. La prensa corre peligro con Macri, no conmigo. Lo único que reconoce Alberto Fernández en nuestro gobierno es haber normalizado el INDEC. Qué paradoja, porque él fue el que firmó el primer decreto interviniéndolo. Ahí empezaron los 8 años de ocultar pobreza, inflación, datos de la economía. Ahí empezó la verdadera mentira. Eso es mentir. En realidad, yo quisiera que el presidente se ocupe seriamente de la calidad institucional, porque los argentinos estamos llenos de dudas. Quisiéramos saber qué fue lo que pasó con los parques eólicos, presidente. Quisiéramos saber cómo fue que su hermano terminó blanqueando dinero cuando la ley se lo prohibía hacer. Quisiéramos saber qué iba a hacer con el correo, al que no le pagaban los cánones, mientras su hermano tenía dinero en el exterior. Bueno, ahí estábamos. No, iba a ponerme a discutir con mi productor porque No, no. ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? No importa, no importa. Pero, viste que no era en el momento que vos decías, era en otro, que todavía voy a seguir discutiendo. Ya te avisamos, Marcelo Camponino, que tiene razón Mariana, siempre. Sí, no, fue con Lucas la discusión. Ahí lo veías claramente a Alberto no contestando, atacando, para mí con argumentos insólitos. Criticarle al gobierno de Macri haber intervenido la justicia federal, cuando es lo primero que hizo el kirchnerismo, es muy increíble. Recordemos que Alberto Fernández además hoy tiene mucha relación con la justicia federal, particularmente con la Corte Suprema, así que él forma parte de ese mundo de relaciones. Ahora, ahí estaba el fallido que rescatabas a vos, Nico. Cuando él quiere hablar de conflicto y en vez de decir intereses, dice económicos. Conflicto. Sí. Valores. Eso por estudiar de memoria, alumno Fernández. Un psicólogo se te me hace una parece que fiesta, sí. porque estás No, a veces hablando se te de va la corrupción palabra y no te cuando sale tenés conflicto de estructurado el intereses. discurso, pero si lo tenés muy armado y se te va la palabra, sonaste. Sí, no la Esto, digamos que esto es el lado, si querés, más positivo del gobierno de Macri en relación al kirchnerismo, todo el tema institucional, pero acá está de vuelta lo que decía Lili. Esto no mueve mucho el amperímetro de los votos. Esto no es lo que te hace ganar o perder una elección. El tema prensa, Eso. vos.
Eso. Ahí el tema prensa, yo creo que estuvo astuto Macri en dos cosas y creo que eso le molestó a Fernández. El tema prensa, porque es un punto débil. O sea, Alberto Fernández es una persona inteligente y sabe que 6, 7, 8 te lo tiran enseguida en la mesa. Y el otro punto, el tema del INDEC. Porque es cierto que Alberto Fernández siempre rescató y cuestionó la intervención en el INDEC. Y que salga a la luz que el decreto lo firmó él es un golpe fuerte. Sí. Y creo que no lo esperaba. Y a eso. tono con eso, decir que los periodistas podemos estar preocupados por el gobierno de Macri, hay que reconocer la verdad que de ninguna manera nunca hubo ningún inconveniente. Sí hay que decir que Alberto Fernández en esta campaña habló con todo el mundo, habló con el 13, con TN, con todas las radios. Y ahí radios. se le escapó opositores. Y a Macri hay que reconocerle que no habló con ningún medio crítico de la oposición. Hoy Alberto criticó mal a un periodista, Muy mal. de Radio Mitre. Una cosa es hablar y otra cosa es cómo hablas, ¿no? Lo mandó a trabajar. No se aguantó que el otro le preguntaba. Claro, el otro le preguntaba por Cristina. Pero fue muy respetuoso, además, de una manera correcta. Anda a trabajar de periodista. Ya lo contesté, anda a trabajar de periodista. Sí, lo maltrató. Pero es cierto en ese punto lo que marca Pablo, que dio muchas entrevistas. No así Macri. No. Que prefirió esta cosa de los actos masivos. O sea, dio muchas entrevistas en radios locales o en cada localidad que va, él da o a una radio o un diario, pero no ha dado en los medios masivos, digamos, más tradicional. Cosa que Alberto se le chispoteó cuando dijo, hasta fui a medios opositores, a periodistas opositores, pero bueno, es cierto que veremos que eso continúe, sea quien sea, ¿no? ¿Querés verlo de esta mañana? Sí, el cruce con el periodista de Radio Mitre. Anda a trabajar, le dijo al periodista. A ver. No, todo Y bien. en este último tramo va a adoptar un perfil un poco más fuerte, como comentaba recién el colega, que se la ve poco. Pero anda a trabajar de periodista, no pasa nada. Gracias, de verdad, gracias a todos. Hasta luego, gracias. Con una sonrisa. ¿no? Bueno, eso es lo que Bueno, pasa cuando no le lo recuerdan guardo. a Cristina. Puedo decir que Cristina es lo que lo Le moviliza. preguntaron, Claro, le porque preguntaron le si Cristina iba a tener preguntaron. un perfil más alto sobre el final, último tramo de la campaña y reaccionó así. Es Voldemort, yo insisto. Es una Aparte cosa era increíble. una pregunta bien hecha, hay que decirlo. Sí, de parte del periodista, ¿no? súper Porque- profesional. antes- Le y preguntaba previa- dónde había a estado Pablo viendo el también, debate. esa es la duda Claro, que porque tiene todo el mundo. previamente Alberto venía hablando de que Cristina, él había hablado por teléfono con Cristina y que Cristina estaba en Santa Cruz porque era el Día de la Madre y dijo, o no saben ustedes que es el Día de la Madre. Medio sobradoramente que no se entendía por qué, porque en realidad todos sabemos que fue el Día de la Madre. Pero se ve que él estaba molesto con la mención de Cristina. Porque Sí, no... después le pide perdón, a Rodrigo Jorge le pide perdón, pero igualmente es un antecedente preocupante para, obviamente lo más importante no es el periodismo, sino la economía, lo decimos siempre, la inseguridad. Por supuesto. Pero obviamente pensando que casi seguro va a ser el próximo presidente, son elementos que nos preocupan en virtud de lo que ha hecho el kirchnerismo, ¿no? Con todo Ahora, el periodismo. ¿te puedo pedir en 30 segundos una referencia a la polémica del auricular que se desató anoche? Ahora hablando de las Sí. cuestiones de forma. todo Eso que es culpa de pasó- una amiga tuya. ¿Qué? ¿No fue Luli Salazar la No que fue tiró solo eso? Luli Salazar, hubo No, muchos no, periodistas. Pablo había se varios. hizo Lo de eco Luli también Salazar en durante el sus debate redes. ya está pasando castaña oscura. A mí ya me está poniendo nerviosa. Sí. No, por eso no lo pongo en esos términos, Mariana. De hecho, fue tema en Crónica TV, que es varios una prestigiosa tuitearon. señal de Claro, que noticias. Hubo aparecía muchos una periodistas- cosita negra acá en la oreja de Macri y de repente Macri hay otra foto que hace así. Entonces apareció esta historia de si tenía un auricular o no, que algún canal de cables hizo eco de eso. En el gobierno estaban desesperados, incluso me Como si le mandaron... soplaran Hasta que al apareció oído una las foto- respuestas. Hasta que sería. apareció una foto de Reuters en el primer plano Claro. que se ve que era la sombra. Los funcionarios del gobierno estaban activos mandando mensajes diciendo, no, pregunten antes de decir cosas, pero la foto de AP, que viene AP, así de es verdad. costado, muestra claramente que tiene una parte distinta de la otra Pero oreja, la como primera cualquiera. que tira esto, que bueno, que no era, y aparte con todo el sistema de seguridad que hay ahí, imagínense, sería... Pero además sería un es complot de la imposible, no Cámara pueden- Electoral, de los otros candidatos, de los Es equipos de los ridículo. otros candidatos, de Capit, que De los hizo la conductores. transmisión, Pero de la- los conductores. Pero la que lo tira es Luciana Salazar. ¿Que lo tira Luciana Salazar? 3 No, tweets no sé si fue la primera. Yo no lo seguí en yo lo redes, lo vi que pasa es que ella antes tiene mucha también. visibilidad. Yo también creo que Yo lo vi también lo vi antes. antes, porque no sigo a Luli. Aparte, ¿dónde tiene el oído, Luli? Porque Bueno, la sombra sí, estaba acá tenés arriba. que seguirla. Pero la verdad, No, parece es más Ahora fuerte sí que Y yo. Luli veía Ahí un está, cable, mira, ahí Luli está, veía ahí un está. cable Mariana. también. No solamente una sombra, sino un cable veía Por Luciana eso, ¿dónde Salazar. tiene el oído, Luli? Porque Sí. la sombra estaba acá arriba. O sea, a mí me ponen la cucaracha acá arriba y no escucho nada. No, es que ahí- Luli no estaba mirando, Luli escribía. El Claro. que estaba mirando era el que le dictaba. Es evidente la situación, ya está, Luli, ya pasó. Sí, ya está. sí, ya se ven mucho los hilos. Yo me tengo parece. Antes algunos era nombres de los que le simpático. pasan letra a Luli Salazar. A ver, me interesa. Pero se Mirá. ponen todos nerviosos.
vos. Bueno, acá son algunos de los tweets. Hay que decir además que ninguno de estos candidatos necesita que le anden soplando las respuestas al oído. Pero aparte Ninguno. Macri, ninguno. Imagínate que cuando uno le hablan en la cucaracha, nosotros que conducimos, nos hablan por la cucaracha, tenés como un delay entre lo que es posible hablar y escuchar. No, pero y él hablaba bien corrido. No, igual ese es el tweet de Lili, porque no lo sigue. Aparte, como si hubiéramos escuchado a 6 estadistas, ¿no? O No, sea, por eso te digo, no un debate es que medio yo no la acotado sigo. en exposiciones de 30 segundos. O sea, sí, no necesitaba ninguno que le soplen nada. Pero me parece que obviamente. también habla de cómo la fake news se propaga y nadie siquiera cuestiona lo obvio, que es imposible que en esas condiciones de hostilidad con otros candidatos, de equipos de campaña alerta, de cámara electoral, de moderadores, nadie Ahí no estoy de piensa- acuerdo. Yo creo que varios de los candidatos necesitan que le soplen cosas. A Macri Pero yo no digo que no lo necesiten. A Macri digo en el, que Cala, en el es debate inviable anterior que ocurra le y nadie tenían que levante haber la dicho a perdiz. Macri, debido, Cristina, los bolsos de Jaime. Yo Igualmente, no digo que no lo necesiten, igualmente que la No digo CIDE o eso. la AFI no tiene esa tecnología, ni lo olvidemos, claro, ¿no? ahí está. O sea, los Zoom tenía un walkie-talkie. Ahí está, mirá. Ah. Perdón, Marian, ahí está el famoso tuit, ¿ves? Ahí está, mirá. Macri tiene un punto negro en el dedo. Y el cable ahí el atrás. pelo. ¿Qué es el El pelo? cable. Mirá, ahí tiene 2 cucarachas más en la nariz. Pobre, no se habría lavado la oreja. No, tiene Es una sombra, es una tiene sombra. algo Todos doble. los tweets de Luciana Salazar, tuviste, sí. la nueva analista política. ¿Con qué que fin nos ha hace dejado esto? esta Yo no puedo elección. entender. No sé, ¿Por qué? por ahí quiere Opera dedicarse a la para alguna política. gente. Yo tengo una de las fuentes que le pasa información. Tenemos Son algunos nombres, operadores. contacto, pero se enojan cuando lo insinuamos, ¿viste? Yo el otro día ¿Pero nombré que a uno le en la paga radio a y esa se me persona, cayeron los que le tachos en la pagan por Son cabeza. dar amigos de información? ella que le piden y a ella le sirve porque se da ¿Para qué le fama. sirve? ¿Para Le que va a hacer hablemos de juicio, ella? Tato, ¿Eh? Le va a hacer juicio. No, mientras no diga Luli. que cobra, ¿A no le quién? va a hacer A juicio. vos si decís eso, porque, Que me haga porque a juicio, Cintia sí. Fernández le va a hacer juicio porque dijo eso. Que ya Si se la corta, pasan como pega, Doro Pique, corta, bueno, cobra y sí. pega. Por eso le va a hacer Por hablar de O sea las que horribles. se dice que cobra por esto. Bueno, entonces Conozco, me lo hará a mí conozco a también. uno de los que le da información a Luli Salazar, es un operador político de muchos años. Yo también Qué conozco a bárbaro. uno que tiene muy buenos nexos en ¿Será el los mismo? tribunales federales. Sí, es el mismo. Ah, Es el mismo. Ya lo hemos hablado. Es el mismo. Pero bueno. no es ningún delito, simplemente no hay que está darle bien, bola. Está bien. Saber qué es eso, digamos, que es Yo una voy a operación. hacer, no la sigo. Tenés que seguirla, Lili, por favor. A ver si tira algo todavía, ¿viste? Porque claro, Sí, porque por ahí me lo encima pierdo. evidentemente tiene, digamos, información con Tiene. una tendencia, porque no es objetiva la información. Tiene ¿no? la fuente que le pasa información es una fuente muy, muy vinculada, que tiene información, que conoce a Macri, que conoce a Alberto, que conoce mucho de ese Me mundo. convenciste, Lo que la pasa voy es a que opera, obviamente hace intenciones, está muy enojado con Macri esa persona. Claro, Se sí, nota. evidente, Le porque pasa información para todo eso. es a favor de Alberto Fernández siempre. Bueno, el saludo frío entre Mauricio Macri y Alberto Bueno, Fernández. esto para mí hacia el futuro es lo más preocupante de todo. La relación entre Macri y Alberto está terriblemente rota y se ve en el saludo final, a ver si podemos ver la imagen, la frialdad con la que se saludan. Ahí va Alberto, está con Centurión, con Espert, a ver si pasó antes. Y ahí va, mirá. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Siguen de la- Sac. Dios mío. Eso no es un saludo. No, eso no es un Pasó, saludo. en un principio parecía que no se habían saludado, pero luego confirmaron que sí había. No, pero vos mirá un cómo apretón saludan, no sé si lo podemos ver de ligero vuelta. manos. Es un, viste, como cuando pasás por Hola, ¿qué tal? no sé, por una cinta electrónica, es un sac. Se saludan porque se chocan. Mirá, ahí lo va de vamos a vuelta. ver de vuelta. Alberto está ahí. Con abrazo, ahí ahí lo con vemos no a sé Alberto qué. con la baña con abrazo. Ahí con Centurión y ahí se va a cruzar con Esper. Y ahora va a dar vuelta y se va a cruzar con Macri. Mirá. Ahí, ¿Qué tal? ahí se saludó, pero no se miraron. No, Ni Fue se como miraron. un apretón de manos. Y sin ninguno de los mirarse. dos, viste que en estas circunstancias siempre uno queda más pagando que el otro. Acá no, fue como recíproco. No, y aparte la había apatía fue todo un cruce recíproca. afuera, ¿no? Esto Sí, que y va más allá de lo que se relatábamos haya dicho, porque Asper lo saludó mucho más afectuosamente Sí. con el terrible El misil palazo. que le tiró. Con uno se dio un abrazo. no Y sé el con orden quién de la era, foto, con la por baña. supuesto, ya está premeditado, ¿no? Todo. Porque si no, no se hubiesen puesto Sí, al lado. el orden está previsto por el sorteo de la Cámara Electoral, el orden de todos los paneles, de la foto, de todo. La foto Sí, y también, que la Gómez foto Centurión le final. tuvo que recordar que se tenían que sacar la foto, porque se estaban yendo todos. Sí, volvieron, ¿no? Se lo ve en el video que Gómez Centurión dice, venga, la foto, la foto. Gómez Centurión no se quería perder la foto, sus 5 minutos de fama. Ahora, qué terrible, porque Gómez Centurión era un colaborador y un amigo del presidente Sí. Macri. Sí. Fue funcionario. Grupo 25. Fue funcionario. De la aduana, Bueno, de la funcionario del aduana. Banco Nación, funcionario porteño. Todos se olvidan de lo que hicieron. Gómez Centurión también. Lo único bueno de Gómez Centurión, el traje lo tenía perfecto. Ah, lindísimo. Bueno, se fue ve una militar, arruga. fue héroe de Malvinas. hay ¿Y que la decir. corbata de Fernández qué tal que la hija se la había criticado? Me ¿Mejoró? parece que la dijo- cambió. dijo- ¿Te acordás Sí, que la hija le había dicho que estaba También mal? por lo que Dijo, dijimos dijo, acá. dijo.
El hijo le volvió a criticar. Ige. El hijo volvió a hacer un tuit. Sí. Ah, ¿qué dijo? Tampoco estaba muy convencido. Que no estaba ¿No le convencido. gustó tampoco? No le gustó tampoco. No. Y Yo al hijo lo sigo, ¿ven? Más interesante la corbata que lo que no están dice hablando Luli. de la corbata roja de Spert que se Sí. la regaló la hija, dijo ayer. Sí, Que se la había regalado la uno hija. asocia la clásica corbata del debate presidencial norteamericano, Sí. incluso la corbata de crisis que usan los presidentes norteamericanos, pero bueno, él dice no, Que que, se la había que tuvo regalado que la ver hija con una que cuestión cumplía afectiva. años. Igual claramente Ayer. se mueve bien, espera en la cámara, le da Es una el- vuelta televisivamente. a todo, ¿no? Sí, y se lo veía muy cómodo el Ah, Mulco, ¿no? En cada se una de sus divierte. exposiciones. Y además sí. con la libertad del que puede expresar sus ideas sin especular con hacerse cargo del vuelto, Podés prometer digamos. cualquier cosa. Claro. ¿Sabés? Es como Fue lo, fiel a lo sus de, ideas libertarias. como del Caño. Manual. El Caño decía cualquier cosa, total nunca va a ganar. Bueno, Del Caño propuso la legalización de la marihuana, ayer fue Sí. muy enfático con eso. Del Caño propuso tema, en realidad, nuevamente. la legalización de la marihuana es algo que pide la Corte Suprema hace muchos años. Sí. Hay muchos proyectos. Lo que pasa es que él lo propone como si fuera algo novedoso. En realidad es algo que la justicia está reclamando hace tiempo. La O legalización sea, del que es algo consumo que tarde o temprano se va va a a terminar. llegar. Lo que pasa es que es Del la consumo, legalización. claro. Hay un un consumo consejo que hay que individual darle. sin dañar a terceros. Es una cosa que ya en el mundo se está probando. Pero él lo presenta Hace como rato. si fuera la revolución. Después, bueno, una cantidad de disparates. A mí me impresiona cómo todavía tienen discursos del siglo XIX. Igual, o del Tato, principio del siglo XX. Hay ¿no? un pequeño consejo que podría, se lo regalamos a Nico. En vez de decir que los legisladores y los jueces deberían cobrar como los docentes, propongan al revés. Si proponen Claro. al revés, Que los docentes cobren como Sí, los en un momento legisladores, dado exacto. propuso que los trabajadores que tienen empleo compartan el trabajo con los desocupados. Es decir, nosotros hacemos el programa hasta las 3:30, después nos vamos y entran otros. Compartir No, con no, los no. Y tu desempleados sueldo la mitad. y el sueldo. Claro, obvio. Una cosa insólita. Claro, total. Es para su quinta, Ahora, para su Spert microclima, dice ¿no? lo que piensa y yo creo que Spert, si alguna vez llegase a ser presidente, quizás la Por realidad suerte, le... no. Claro, No creo. la realidad le va a demostrar que es muy difícil hacer lo que él quiere, pero él dice genuinamente lo que piensa, él Sí, realmente habló de piensa arancelar la eso. universidad pública, de suprimir indemnizaciones por despidos. Sí, él lo digamos, piensa realmente. De quitarles las obras sociales a los sindicatos, a lo del primer debate. Claro, O sea, apenas es el llegás a la pensamiento libertario en presidencia, estado puro. descubrís que no es tan fácil hacer lo que se Claro, promete. el problema Sí, que hay de otras Spert es fuerzas en la oposición. viabilidad de lo que él propone, si es posible Claro. hacerlo. ¿Y ¿no? cómo? La gran pregunta que teníamos todos, ¿no? ¿Y cómo? Claro, una ¿y revuelta cómo? social. ¿Y cómo? La pregunta que siempre falta para los políticos es, ajá, ¿y cómo lo vas a hacer? Pum. Claro. Eso ¿Cómo es lo y único que hay que cuándo? preguntar. ¿Eh? ¿Cómo ¿Y cuándo? y cuándo? Bueno, ¿y cuándo? Bueno, en eso hay que reconocer la originalidad de Macri, ¿no? Que habló de los créditos UBA, que va a cambiar la manera de calcularlo en enero, ¿no? Habla como si fuera un opositor, ¿no? Voy a una propuesta por día para el próximo mandato. ¿Y este mandato qué está haciendo, maestro? Perdón, Pero señor presidente. ¿es posible hacer un anuncio de esa envergadura es una en locura. medio de un debate que Es una además locura. como candidato? Porque eso es un anuncio de ejercicio de la presidencia en medio de un debate. A mí me hizo ruido. Lo que pasa es que se venía hablando del tema, ¿o no? No, a mí la sensación que me quedó es que se expuso a la crítica de Del Caño, Claro. que venía detrás Claro. de él, lo destrozó y ya no tenía derecho a réplica. Él sabe que hay los que tienen crédito suba están muy preocupados y se imaginó que alguien se lo iba a plantear. Pero y tenía recordá eso que hasta preparado. noviembre está congelado, o sea, de hecho no se incrementa. Está por bien, pero en inflación. noviembre pasa y después llega la Claro, realidad. pero a mí lo que diciembre. me hizo ruido es que no sé si él puede hacer un anuncio Bueno, En pero el porque él... en el debate. Él habla porque ahí como si está fuera, como candidato, fuera a no ganar, como presidente. claro. Está bien lo que Claro. decís. En un momento Perlita. se le cayó un papel. Perlita, se le desconectó el Ah, auricular Macri. por pedido de Luli Salazar y se le cayó un papel, quedaba desnudo. Pero no se vio esto al aire. Fue una situación que se vio fuera del No, aire. lo A ver. divertido es que se lo Ahí intenta está. agarrar a Alberto y él rápido, mirá, Claro, él, para que me evitar que querés lo vea ayudar. Alberto, porque ahí tenía los machetes de todo, mirá cómo rápido se lo... Pero ahí se estuvo ve, amable. ahí se ve lo que se odian, porque das cuenta Sí. que el otro... ¡Opa! No te quiero, ni me toques los papeles. Es una cosa espantosa. La relación es así, ¿eh? Ni se miran, son dos Nada, bulldogs. nada. ¿Y Alberto Esperemos- tenía papeles también en la mesa o no? Sí, Sí. Todos. Sí. Todo. Todo. Y está bien que tengan apuntes. Obvio, a mí Sí. me parece bien. ¿Cómo no van a tener un apunte? Pero no era que tenía que ser papeles en blanco. Se supone que los pueden escribir No, durante es el claro, transcurso para del Bueno, por anotarse ahí cosas. justo Claro. era... Ahora, pero, Les hablan por la cosita y anotan. pero digo, ¿por qué razón no va a poder llevarse una ayuda? Una menor? pavada. Una Es una Una pavada. estupidez.
Pero bueno, Marian, Pero bueno, son las reglas esto del ha juego. sido el último capítulo antes de la 6 selección días, del domingo. 6 días faltan nada más para las elecciones, y vamos a votar un nuevo presidente, así que bueno, estos son los últimos días de campaña también. El jueves cierran campaña, ¿no? El cierre, se terminan los actos, hay todavía unos actos pendientes de Alberto, de Macri, pero ya estamos en la recta final. Así es. Y hay mucha gente que decide también su voto sobre el final, así que atentos. Así es. Muchísimas gracias a Pablito Gracias. de León, Gracias a gracias a ustedes. Liliana Franco también, un placer tenerlos con nosotros. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos, continuamos, dale. Muchas gracias, Revear, muy bien. Bueno, entonces estamos hablando de una buena noticia. Sí, si querés te doy el título. Dale, título. Te doy el título y este Bonigmático tiene una prueba, tiene una foto, así que estamos contentos por esta pareja. Uno de los solteros más codiciados, más enigmáticos y de más perfil bajo de este país, número 1 con proyección nacional e internacional, dará el sí. Se casa. Se casa. Finalmente. ¿Es una mala noticia para las chicas del otro lado? No, porque las chicas van a estar contentas porque lo aman. Tienen fans en todo el mundo y lo aman. Así que vamos a dar será? Ahora vamos a empezar. casamiento explosivo. Mariana, al final todo el mundo intenta opacarle la boda a Pampita. Yo no sé ¿Te qué das pasa. cuenta? ¿Pero se casa antes o después que Pampita? No tenemos la fecha, pero Ah. sí, ya está el vestido. Ya está el vestido, entonces no falta poco si ya está el vestido. ¿Cuánto antes te haces el vestido? Sí, Después te igual, puede quedar chico, grande, pero ¿no? Pampa es el 22 de noviembre. Claro. No, y por ahí. Cereal Ford es la manera más práctica de comer cereales. Contiene fibras, ingredientes de origen natural y una riquísima y exclusiva combinación de diferentes cereales y frutas. Hoy tenemos frutos rojos light, cerezas, frutillas y frambuesas en combinación perfecta con cereales cuidadosamente seleccionados. Y recuerda que el día siempre es mejor con Cereal Ford. Muchas gracias, Cereal Ford. Uy, ya pausa, me tengo que ir a la pausa rapidísima. Este es nuestro bloque cortito. Enseguida regresamos con el enigmático a full. ¿Quién se casa? Un hombre muy famoso acá y en el exterior, lleno de fans. Y se casa nomás, da el sí. ¿Era uno de esos solteros codiciados? Sí, muy misterioso y enigmático también, que eso es lo que hace. Me encanta. Vamos a la pausa, ya venimos. Aquí estamos de regreso. Empecé un nuevo estilo de vida con Club Personal. Soy ahorrista. ¿Escucharon bien? No dije ahorrista, dije ahorista. Porque con lo que ahorro en los nuevos descuentos de Club Personal disfruto ahora, no mañana, no pasado, ni siquiera en otra vida, ahora. Si sos cliente de Personal, Fibertel y Cablevisión, sí, Fibertel y Cablevisión también, disfruta de los mejores descuentos en supermercados, cines, espectáculos, gastronomía, turismo y mucho más. Vos también podés ser un ahorrista. Descargate la app de Club Personal y empezá a disfrutar de una vida llena de ahorro. Muchas gracias, Personal, Fibertel y Cablevisión. Nos unimos para darte más beneficios. Muy bien. Bueno, ahora vamos con el enigmático, ¿eh? Un casamiento que se viene, un casamiento inesperado. Muy porque inesperado, parece Mariana. un soltero empedernido, según ha dicho. Sí, más que empedernido, es un soltero misterioso, de un perfil muy bajo. Sí. Incluso la fiesta también va a ser con ese mismo estilo, un perfil bajo. Pero bueno, llegó la información. Talentoso él. Muy talentoso. Muy talentoso, me Y encanta. aparte, Mariana, ¿sabes qué? Muy querido por todo el mundo. El futbolista. Esta noticia va a alegrar a todo el mundo del Qué lindo, espectáculo. me encanta. Ahora vamos. ¿Ya conocen la nueva línea de limpieza facial de Pond's? Se agregan al agua micelar los jabones faciales y nuevas toallitas desmaquillantes. Empezá y terminá. Hashtag tu día con Pons. Mira. Muchas gracias, Pons. Muy bien. Bueno, a ver, vamos a arriesgar. ¿Hervor? ¿Primer hervor? ¿Segundo hervor? Primero. ¿Eso que es sub 35? ¿No tiene 40? No tiene 40, Ah, es ok. un artista Sí. con, como te dije, proyección nacional e internacional. Sí. Ha grabado con artistas de afuera. O sea, viste que ahora músico. se utiliza ¿Pero qué mucho. rubro es? Bueno, si Sí, ya ya, vamos sí. a decir que ¿Se puede es saber? un músico, muy querido, Mirá. que nunca se ha sabido demasiado de su vida. Se ha especulado, se ha hablado mucho siempre, ¿Tuvo parejas pero famosas? No, No. no tuvo pareja famosa y si la tuvo no nos enteramos, ¿Y como esta te digo. es famosa o es...? o- No, ya lo es porque, bueno, ya se sabe públicamente que está en pareja. Lo que pasa es que Pero lo no que se dedica sabe. al mundo del espectáculo. No digamos. se dedica al mundo del espectáculo. Él es ella soltero, empresaria, es decir, él es soltero, no es muy bien de divorciado, papeles. nada. ¿Buena ¿Tiene onda con la hijos? prensa? ¿Buena onda Pará, con la ¿qué- prensa o más medio Mira, fóbico? Esa es una buena pregunta. Cuando lo aborda la prensa, porque es muy difícil abordarlo, Sí.
tiene buena onda con la prensa. Mick Jagger. No, porque simplemente él se dedica a un perfil que por ahí no da para lo mediático, entonces no estamos todos corriéndolo detrás en cada show que hace, ¿no? ¿Qué significa que está bien de papeles? Que está soltero. Claro. Ese Pero tiene hijos de otra pareja, Luqui. También. Primeras nupcias. No, las primeras nupcias. Escúchame, Canigia se casa y todavía no está divorciado. Claro. Lo que pasa es que Tato lleva todo a lo Comodoro Pi. No. En este caso no tiene condenas por corrupción. Tampoco tiene condenas por corrupción. Creo ¿Está que de novio hace mucho? Está de novio hace mucho tiempo y lo supimos después. Mira. Está de novio desde el año 2013. Se conocieron en una bastante. circunstancia. Esta pareja, Mariana, fue y volvió. Tuvieron muchas idas, muchas vueltas, sin que nos enteremos. ¿Viste como cuando decimos que alguien cuando no quiere que algo se entere, no se entera? Mari, fue hace poco con quién, que fue un ejemplo claro de alguien que escondió, que se separó, Nico Vázquez y Jimmy Acardi. Sí, que nos contó que acá ellos, Nico que claro, lo contaron una vez que ya estaban reconciliados. Bueno, este es ese caso, es una pareja que ha ido, que ha venido, que han tenido sus idas y vueltas, pero siempre prevaleció el amor. En el último tiempo se los vio juntos, decidió... ¿A él lo vincularon con famosas? A él lo vincularon con famosas y alguna muy número uno. Muy número uno. Pregunta. Es por Mi amiga tuya, Mariana. Una amiga tuya. Un buzo loco había en el Mariana, medio, que era el mismo buzo que tenía uno. ¿Querés que te ponga quién es en el coso? Yo tengo una pregunta. Ya está, lo tengo. Estoy. Yo tengo una pregunta. Pero no sucedió, si se casan por canje como se casan todos los famosos ahora. No, porque cuando te cuente el detalle del vestido te vas a dar cuenta que no se casa por canje. Mariana, te cuento. El día sábado, este sábado pasado, 15 horas, este famoso número uno con un perfil muy bajo, que siempre trata de... Igual es una persona que no es muy reconocible por ahí, ¿no? No te das vuelta para mirarlo como... Ay, yo sí. Sí. Por ejemplo, llega Susana a un evento. Claro, a comprar tomates a una verdulería. Es Susana, por más que se ponga nadie está comparando con él, que además ya su aspecto llama la atención. Exactamente. Rubia y no, en este caso es una persona que sí, es una persona alta, tiene como un buen porte, pero pasa desapercibido. Se las arregla para pasar desapercibido. ¿Flaquito o musculoso? Flaquito. Sábado, 15 horas, en un local muy exclusivo de la calle Alvear, pero cuando digo muy exclusivo, digo tan exclusivo que los precios están en dólares. Puesto. Un local muy caro, de un diseñador número uno con el que vos te has vestido muchísimas veces. Muchas veces, o sea que, es más, me arriesgo a decir que tenés hasta cierta amistad y camaradería, digamos, no la metas en medio. En Mariana, con esta... No, simplemente le estoy contando a la Mariana. Avenida Alvear, todos amigos. Estoy hablando que es buen gusto. Y te cuento, resulta que llega este número uno con la novia al local sábado. Este sábado no había mucha gente en Buenos Aires, no sé si lo notaron Aparte te iba a ustedes. decir sábado a las 3 de la tarde y siempre está cerrado. Y además faltaban 2 horas para la marcha. Cerraron para él. Tuvo que ir a hacerse las medidas, las últimas medidas. Pero bueno, aquí que había más gente en el local, a pesar de que no estaba lleno, había más gente. Tenemos una foto que después la voy a pedir a la producción. Indiscreto. Una foto, sí. Tu amigo piletero también estaba ahí. Pero él fue a hacerle el vestido a la nana, no puede ver el vestido él. No. Claro, bueno, tenés razón. muy bien, Juana. Lo que te cuento es, mientras ella, detrás de una linda cortina de terciopelo, le tomaban las últimas puntadas, él la fue a acompañar, es un caballero. ¿Y sabes dónde está el detalle, Mariana? En que ya casi está el vestido, le faltaban los últimos ajustes. Pagó ella, como corresponde, la novia paga su vestido, Sí, la que puede lo pagará sola con su honra y la que no le pedirá a la mamá, al papá, pero la novia, el novio no pone un mango. No sabía eso. Qué antiguo que sos. Perdón. Qué antiguo. Sí, la verdad que... ¿Te paga la mujer el vestido? Bueno, como que la fiesta la paga el padre de la novia. A mí me durmieron, ¡Qué suerte! Para, Canaretti pagó el vestido de la Richard, pagó todo, Richard. No, pero Mariana, en serio, de verdad. Si vos te casás, que nosotros queremos que te cases, en algún momento. Sí, queremos una fiesta. Si vos te casás, vos no vas a ir a elegir el vestido con Mariano y él saca la tarjeta. Ni loca. Lo pagás vos con tu trabajo y con Mechi y con todas que te acompañan. No, espero que me lo presten, porque... Un vestido vas a usar una vez en la vida. Lo vas a querer tener, lo vas a querer tener. Ella es empresaria, tiene 31 años, tiene una hija, tiene una cadena de ropa, vinculada a la adolescencia. Nos quedamos sin tiempo. Es del interior. Y los que se casan y fueron a probarse el vestido el sábado. De golpe lo dice, de golpe dice. Acá Camporino me está diciendo, Camporino lo está decilo, vos me torturando. decís, no, lo que ustedes quieran, pero sí te digo que va a poner contento a todo el mundo. Y los que se casan son Abel Pintos, y Mora Calabrese. Se casan, el sábado ahí lo vemos, él la acompañó
¿Vamos a decir la marca o no, Mariana? ¿Lo decimos? Sí, claro. Bueno, en el camarín. Le mando un beso enorme. Estuvieron que me cuente. haciendo las últimas medidas de su vestido. Un vestido muy lánguido. Me encanta la pareja. Muy simple. Ella es muy simple, una chica Yo no sabía ni que divina. estaba de novia. Él la acompañó, medio de incógnito. Esa foto que estamos viendo es de cuando le llevó el auto a la grúa hace unos días, Mariana. Tuvo que ir a rescatarlo. ¿Te puedo contar, Mariana? Lo adoro. A ver, Pinto. Más información cortita. Estuvieron en el recital de Iron Maiden juntos, se conocieron en un show que él dio en Resistencia, se enamoraron, fueron y vinieron desde el año 2013 que están juntos y que se conocen, y en una charla con sus seguidores de Instagram, alguien le pregunta, ¿estás enamorado? Él contesta sí, con un corazón, y ahí es donde la prensa empezó a investigar y fue la tapa de pronto con la presentación de Mora Calabres. Así que ¡felicitaciones! Me encantó. ¡Que viva el amor! Despertarte con Abel Pintos cantando. ¡Ay, Dios canciones de mío! amor. ¡Qué placer! Hermoso. Bueno, muchas gracias. Estoy vestida de Maken. Miren qué lindo este vestido. Hermoso. Muy lindo, con unos dibujos geométricos. Muy lindo para este veranito. Valdés, los zapatos. Miren qué lindos. De la nueva colección de Valdés. Y de Mechi Garay, los aros que también son de la nueva colección. Que no sé si me los escucharon, pero suenan un montón. Suenan. Se oye. Me encantó. Muchísimas gracias. Bueno, me encantó lo de Abel. Entonces no sabemos cuándo es el casamiento. No, pero suponemos que si ya se está tomando las últimas medidas, Mariana, ¿vos qué decís? No, si son últimas medidas es ahora, es diciembre, marzo. Y va a ser en secreto, Mariana, Me encantó. seguramente. Bueno, hasta acá llegamos. Nos vemos mañana si Dios quiere. Chau, chau.